Bueno, me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar en nuestro estudio del Antiguo Testamento y hoy día vamos a estar estudiando el libro de los Levíticos. Y sabemos que el libro de los Levíticos es un libro muy desconocido hoy día en la iglesia cristiana y eso tiene diferentes razones, pero una de las razones es que mucha gente piensa que este libro no tiene nada que ver con su vida en este día, su vida hoy día. Y bueno, eso es un poco entendible porque tenemos muchos temas como limpiar las llagas y qué hacer con los utensilios del tabernáculo y qué hacer con la lepra y cómo los sacerdotes deben funcionar. Y sabemos que, bueno, estas cosas pertenecen a la cultura de Israel, pero también el libro de los Levíticos tiene muchas aplicaciones hoy día porque el libro nos enseña sobre la santidad de Dios, nuestra necesidad de santidad, la seriedad del pecado y también lo que Cristo hizo como el sumo sacerdote. Y yo quiero decirles que si no entendemos el libro de los Levíticos, no podemos entender casi todo el Nuevo Testamento, especialmente el libro de los Hebreos. Si no entendemos el libro de los Levíticos, no podemos entender Hebreos, porque Hebreos se basa en el libro de Levíticos para explicar cómo Cristo cumplió todo lo que vemos en Levíticos, especialmente en cuanto a sumo sacerdote, los sacrificios y todo eso. Entonces, es algo muy importante para nosotros. Y para dar un poco del contexto del libro de los Levíticos, el libro comienza donde el libro del Éxodo terminó. Entonces, lo que tenemos aquí en los Levíticos es la continuación de la historia de Israel, del pueblo de Israel después de salir del Egipto, y ellos todavía están en el monte Sinaí. Y todos los acontecimientos de Levíticos ocurrió como dentro de un mes después de la compleción del tabernáculo. Ustedes recuerden que en el monte Sinaí Moisés recibió los 10 mandamientos, también las instrucciones para el tabernáculo. Ellos construyeron, edificaron el tabernáculo y ahora la presencia de Dios está morando dentro del pueblo de Israel. Ellos ya tienen el tabernáculo y vamos a hablar un poco del tabernáculo y lo que eso significaba para el pueblo de Israel. Pero ahora la presencia de Dios está dentro del pueblo y el libro de los Levíticos nos dice, ¿y qué después? Entonces, ¿cómo es que la gente se debe acercar a Dios en la adoración, dado que ahora Él mora dentro de ellos? ¿Cómo es que ellos se deben acercar a Dios en adoración? ¿Y qué deben hacer si fallan? Si desobedecen, porque sabemos que eso va a pasar. También para nosotros sabemos que en la luz del nuevo pacto, este libro tiene mucho que enseñarnos, especialmente en la aplicación del Nuevo Testamento. De nuevo, lo que discutimos, bueno, lo que acabamos de discutir. Lo que tenemos en el libro de los Levíticos es la necesidad de santidad, también el rol del sumo sacerdote que es desarrollado aquí en Levíticos, que vamos a ver cumplido en Cristo, y tenemos muchos otros temas y conceptos teológicos importantes para entender el Nuevo Testamento. Sabemos que el nombre, y eso es importante, Levíticos se deriva de la Septuaginta. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que es la Septuaginta, pero esa es la traducción griega del Antiguo Testamento. Ustedes recuerden que Alejandro el Gran, él entró en Palestina, en la área de Israel, y él conquistó y cambió el idioma. Y por eso ellos tradujeron el Antiguo Testamento de hebreo, porque los judíos, por causa del cambio del idioma, ellos no hablaban el hebreo, ellos hablaban griego. Entonces, para leer el Antiguo Testamento tenían que traducir el Antiguo Testamento en griego. Y de la Septuaginta tenemos la frase, las cosas acerca de los levitas, o sería cosas relacionadas con las levitas.
o con los levitas, y eso es lo que significa el nombre del libro Levíticos. Entonces estamos hablando de lo que los levitas o los sacerdotes hicieron, y ese es el tema, bueno, muy importante del libro de Levíticos. Pero también yo quiero que ustedes vean que el libro desarrolla más la relación entre Dios y su pueblo, porque tenemos la ley ahora, tenemos el tabernáculo, pero el libro de los Levíticos va a desarrollar, va a definir más la relación entre Dios y su pueblo y cómo Dios quiere que su pueblo se acerque a Él en adoración, y eso es muy, muy importante. Ok, qué bueno. También en el contexto más amplio, más comprensivo de la teología bíblica, el libro de los Levíticos es otro paso adelante. Antes de entrar en la tierra prometida, Dios quería que su pueblo supiera la santidad de Dios y la seriedad de su santidad antes de entrar en la tierra prometida, porque ellos iban a representar a Dios en frente de todos los pueblos, o adelante todos los pueblos, ante todos los pueblos en la tierra prometida, y Él quería que ellos supieran la importancia de la santidad de Dios y cómo ellos deben ser santos también para representarle a Él. Y bueno, por eso tenemos este tema. El tema del libro de Levíticos es muy simple. Dios es santo y por lo tanto su pueblo debe ser santo. De nuevo, yo quiero leer eso y yo quiero que ustedes tomen buenas notas, porque yo voy a decir muchas cosas que no tienen en las notas, así que por favor anoten eso. Dios es santo y por lo tanto su pueblo también debe ser santo. Yo quiero hablar con ustedes un poco de lo que es este concepto de la santidad, porque yo creo que es un concepto muy mal entendido en nuestra cultura y en nuestro día. El concepto de la santidad es tener algo aparte, es algo distinto, algo totalmente diferente. Eso es lo que la palabra significa. Santo o santidad significa diferente, otro nivel, otra clase, algo totalmente diferente y totalmente 100% puro. Y por eso tenemos un pasaje en 1 de Juan 1:5 que nos dice algo acerca de nuestro Dios, que dice esto: Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Esa es la santidad. Esa es la santidad. Dios es completamente puro y en Él no hay tiniebla alguna. Es decir, que Él es totalmente separado. Él es totalmente puro, totalmente distinto, ¿sí? Totalmente diferente. Y la idea de la santidad, a lo que Dios nos llama, es que debemos ser diferentes, apartados para un propósito especial. Bueno, yo quiero referirles a otro verso que nos dice algo sobre la santidad. En Isaías 6 tenemos un pasaje muy conocido en que Isaías ve una visión del Señor en el trono, sublime, excelso, en toda la gloria. Y lo que tenemos ahí es una declaración de Dios mismo y de los serafines, que Dios es 3 veces santo. Pero hay una parte ahí que es muy importante y muy interesante también. La Biblia dice que los serafines estaban proclamando: santo, santo, santo es el Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su... Y la Biblia no dice santidad. Y bueno, pudiéramos pensar, ¿por qué no dice santidad? Porque si el Señor es santo, 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 lo que Él ha creado debe ser lleno de su santidad, pero no dice gloria. Yo creo que la idea es que la gloria es la comunicación de algo incomunicable. La santidad es un atributo de Dios incomunicable, que significa que Dios no se comunica su santidad específicamente. Dios comunica su santidad a través de la gloria de Dios. Eso es decir, la gloria de Dios es la comunicación de la santidad de Dios. Y ustedes saben qué es la gloria de Dios. La gloria de Dios es la expresión de su valor. Si todos los cielos están proclamando la gloria de Dios, ¿qué están diciéndonos? Que Dios es
increíblemente grande, Él es poderoso, Él es increíble, Él es sobre todo, Él es asombroso, Él es maravilloso. Eso es lo que las estrellas nos están proclamando. Sabemos que Jesús fue la revelación completa y perfecta de la gloria de Dios. Aquí nos dice Jesús sobre Dios, que Él es perfecto, Él es sublime, Él es increíble, Él es sobre todo. Pero en sí la gloria de Dios es la comunicación de la santidad, porque la gloria de Dios es la comunicación de su valor. El valor inherente que Dios tiene es su santidad. Él es infinitamente valioso y la gloria de Dios es la comunicación de su valor, de las estrellas, de la tierra, de Jesucristo cuando Él vino, de la palabra de Dios, la gloria de Dios. Entonces debemos pensar en la santidad de Dios como el valor inherente de Dios en su esencia. Él es infinitamente valioso y por eso cuando Él nos llama a ser santos, la idea es que debemos proclamar, debemos representar su valor a todo el mundo. Esa es la idea. Entonces, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Debemos comunicar el valor y la santidad de Dios en este mundo por reflejar su gloria. Y esa es la idea. En crearnos en su imagen y recrearnos con la imagen de Dios perfecta, Cristo morando dentro de nosotros. Ok, bueno, pudiéramos hablar de eso todo el día. Pero bueno, yo quiero que ustedes vean la estructura del libro de los Levíticos. Ya tenemos el contexto, tenemos la aplicación hoy día, unos puntos importantes y también tenemos el tema. ¿Qué tal la estructura? La estructura tiene tres partes. La primera parte tiene que ver con la adoración del pueblo de Dios. Cómo Israel se debe acercar a Dios en adoración. Y esto tiene que ver con las ofrendas. En capítulo del 1 al capítulo 8 tenemos todas las ofrendas, o capítulo 7, perdón, que el pueblo de Dios debe presentar a Dios. Entonces esa es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con los sacrificios, con el sistema de sacrificios sustitutivo que Dios puso en lugar para que cuando el pueblo desobedeciera. Entonces Dios sabía, yo sé que ellos van a fallar, yo sé que ellos me van a desobedecer en presentar las ofrendas y vivir según la ley. Entonces ellos necesitan un sistema de sacrificios para poder entrar en mi presencia, porque sin sacrificios, sin la sangre, sin la expiación, no hay perdón de los pecados y Dios no puede tratar con el pecado, Él tiene que castigar. Entonces, bueno, la gente saben cómo acercarse a Dios en la adoración, esa es la primera parte, pero cuando ellos fallan, cuando ellos desobedecen, bueno, tenemos ahora un sistema de sacrificios. Y la tercera parte es desde esa posición de perdón y gracia en los sacrificios, cómo es que el pueblo debe vivir en santidad. Bueno, y tenemos un gran bosquejo del Evangelio ahí, ¿sí? Dios nos dice que debemos acercarnos a Él en la adoración, pero fallamos, por eso necesitamos un sacrificio que es Cristo, y dado lo que Cristo hizo por nosotros, debemos vivir en santidad. Entonces, tenemos en el libro de Levíticos 3 partes, y estas 3 partes nos dan un bosquejo bueno, una gran imagen, un presagio, una sombra del Evangelio. Ok, entonces, yo quiero que ustedes vean esto en 3 pasajes, 3 versos que yo voy a mencionar ahora, y luego vamos a entrar en la primera parte. En Levíticos 16:30, que es el día de la expiación, y vamos a hablar mucho de eso en la última parte de esta sesión, dice esto: porque en este día se hará expiación por vosotros para que seáis limpios, seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Levíticos 16:30. Entonces tenemos expiación de los pecados. Los sacrificios existen para expiar el pecado y para tratar con la culpa del pecado. Luego en Levíticos 17:11 tenemos esto: porque la vida de la carne está en la sangre,
y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. De nuevo, tenemos la sangre de un sacrificio para expiar, para ser la propiciación de los pecados. Entonces, esa es la única manera que la gente se debe acercar o se puede acercar a Dios. Y luego, ¿qué es el resultado de eso? ¿Cómo es que la gente debe responder a la gracia de Dios mostrado en los sacrificios? Tenemos Levíticos 27-8. Santificaos pues y sed, mire esto, santos. Santificaos pues, ¿por qué pues? Porque dado todos los sacrificios que Dios nos ha dado y la gracia que nos ha mostrado, debemos santificarnos y ser santos. Mira lo que dice, porque yo soy el Señor vuestro Dios, guardad mis estatutos y cumplidlos, yo soy el Señor que os santifica. Entonces, esto es muy importante. Tenemos un rol, una responsabilidad en la santificación, pero también dependemos del Señor para santificarnos. Pero eso es una respuesta a la gracia que Dios nos ha mostrado. Ok, la primera parte del libro, de nuevo, es cómo el pueblo se debe acercar a Dios en adoración por las ofrendas. Y yo quiero que ustedes sepan que hay 5 ofrendas que se mencionan en el libro de los Levíticos. 5 ofrendas que se mencionan ahí. ¿Cuáles son? La ofrenda quemada, la ofrenda de cereal, la ofrenda de paz, la ofrenda del pecado y la ofrenda por la culpa. Ok, de nuevo, yo quiero mencionar los 5. La ofrenda quemada, la ofrenda de cereal, la ofrenda de paz, la ofrenda del pecado y la ofrenda por la culpa. Ok, vamos a comenzar con la ofrenda quemada. Si tienen la Biblia, mire conmigo en el primer capítulo, Levíticos 1, versos 3 a 5. Levíticos 1, 3 a 5. Mire lo que dice. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Entonces degollará el novillo delante del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Ok, tenemos la imposición o la colocación de las manos sobre el holocausto que se van a quemar, sobre el holocausto para simbolizar la transferencia de los pecados del pecador al holocausto. Esa es la idea. Cuando ellos pusieron sus manos sobre la cabeza de este holocausto, eso fue para simbolizar la transferencia de los pecados del pecador al holocausto. Entonces, eso fue la idea de esta ofrenda. Estamos tratando con la culpa del pecado y tenemos la transferencia de la culpa del pecador al holocausto, y eso es muy importante para entender la cruz, y vamos a hablar un poco más de eso después. Luego tenemos la ofrenda de cereal que tenemos en capítulo 2, y esto tiene que ver con actos de devoción y de recuerdo. Entonces eso es para recordar el adorador de su responsabilidad de devoción al Señor, y también de recordarle de la gracia de Dios. Tenemos en verso 1 de capítulo 2, cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal como ofrenda al Señor, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. Entonces esa es la instrucción para la ofrenda de cereal. Luego tenemos una ofrenda de paz, que enfatizaba el hecho de que todo lo que los israelitas tenían pertenecía al Señor. Entonces eso fue para decir, todo lo que tenemos pertenece a ti. Eso es una ofrenda de paz. Levíticos 3, 1 y 16 a 17. Eso es en Levíticos 3. Se puede leer conmigo. Si su ofrenda es un sacrificio de las ofrendas de paz, si la ofrece del ganado, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante del Señor. Y el sacerdote los quemará sobre el altar como alimento. Es ofrenda encendida como aroma agradable. Toda la grasa es del Señor.
estatuto perpetuo será por todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis, ninguna grasa ni ninguna sangre comeréis. Entonces, tenemos Levíticos 3:1 y 16 a 17 para describir esta ofrenda de paz, para decir todo lo que tenemos pertenece a ti. Luego tenemos una ofrenda del pecado, que es en capítulo 4, 2 y 3. Y esto es para tratar con los pecados cometidos por ignorancia. Imagínate la santidad de Dios, que no solamente podemos pecar intencionalmente, podemos pecar sin la intención de pecar. ¿Sí? Podemos pecar por ignorancia, por no hacer algo que debemos hacer o hacer algo sin saberlo. Bueno, eso puede ser pecado también. Y mira lo que la palabra nos dice en Levíticos 4, 2 a 3. Habla a los hijos de Israel diciendo si alguien peca inadvertidamente, esa es la palabra importante, inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan y hace alguna de ellas. Si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Imagínate un pecado cometido inadvertidamente, también necesita una ofrenda, ¿sí? Entonces, finalmente tenemos la ofrenda por la culpa, que es en capítulo 5, verso 6. Y esto tiene que ver con un pecado contra un prójimo, o también se debe ofrecer cuando uno se vuelve ritualmente impuro por causa de una enfermedad, o tocar un muerto, o por causa de una cuestión de sangre. Eso tiene que ver con la impureza ritual y también por un pecado contra un prójimo, y tenemos esto en Levíticos 5:6. Traerá también al Señor su ofrenda por la culpa, por el pecado que ha cometido, una hembra del rebaño, una cordera o una cabra como ofrenda por el pecado, y el sacerdote le hará expiación por el pecado. Entonces tenemos en los capítulos 1 a 5 ofrendas que la gente se debe ofrecer al Señor, la manera que se debe acercar al Señor en la adoración. Y en los capítulos 6 y 7, para terminar esta primera parte de Levíticos, tenemos todos los detalles de cómo preparar las ofrendas, de cómo de los utensilios que se deben usar, cómo sacrificar los animales, detalle tras detalle tras detalle. Y a veces es muy fácil perdernos en los detalles pensando, wow, Dios, qué montón de detalles, todo esto es necesario, pero aquí es el punto y no podemos perder este punto. Mira, Dios quiere que su pueblo, yo quiero que ustedes anoten esto muy bien, Dios quiere que su pueblo, tanto en ese momento como ahora, sienta la carga causada por nuestro pecado. Yo quiero leer esto. Dios quiere que su pueblo, tanto en ese momento como ahora, siente la carga causada por nuestro pecado. Esa es la idea. Tantas ofrendas, tantos detalles, Dios, tanta exactitud de cómo hacer esto y otro. Dios dice, esta es la carga causada por nuestro pecado, y eso nos da más gracias y más gracias por lo que Cristo hizo por nosotros, porque Él ha cumplido todos los requisitos de la ley en toda la exactitud de Dios por nosotros. Como las notas dicen aquí, lo más notable aquí es la exactitud intransigente de nuestro Dios Santo, todo como un presagio de cómo Cristo fue el Cordero perfecto que fue asesinado en nuestro nombre. Entonces, vamos a pensar ahora en la segunda parte. ¿Por qué tal si la gente falla? Porque van a fallar, Dios sabía eso, van a desobedecer. Entonces, vamos a guardar la parte de Levíticos 16, Yom Kippur, el día de expiación, para la última parte de esta sesión. Pero yo quiero hablarles con ustedes sobre los capítulos 8 a 10 en el establecimiento del sacerdocio. Hasta ahora en Levíticos 1 a 7, hemos hablado de cómo los individuos, como las familias se deben acercar a Dios en adoración. Pero ¿qué tal la nación entera?
Ahora estamos hablando de todo el pueblo de Israel y tenemos el sacerdocio desarrollado para ayudar a toda la nación a acercarse a Dios en adoración. Y tenemos a Aarón y sus descendientes apartados para esta obra. Y sabemos de Éxodo 28:1 que Aarón fue elegido con sus descendientes para ser los sacerdotes. Entonces tenemos dentro de estos capítulos más regulaciones y orientación sobre cómo deben comportarse los sacerdotes en la ejecución o la compleción de sus deberes. Entonces tenemos más regulaciones, más reglas, más leyes de cómo Aarón y sus descendientes, cómo se deben comportar y cómo deben cumplir con su rol como sacerdotes. Pero nuevamente, aquí es la lección principal dentro de estos capítulos. Mira esto. Los pecados del pueblo de Dios requieren un gran esfuerzo para ser cubiertos por un flujo interminable de sangre sacrificial. Y esto es muy importante. Imagínate tantos sacrificios cada día, tanta sangre cada día que estaba fluyendo. Ese es el punto. Los pecados del pueblo de Dios requieren un gran esfuerzo para ser cubiertos por un flujo interminable de sangre sacrificial. Y por eso debemos pensar de nuevo en Cristo. Imagínate el pueblo cada día pecando, cada día haciendo los sacrificios, tanta sangre. Pero ahora eso nos guía al libro de Hebreos para leer esto en Hebreos 9:11-12. Escucha esto. Dado lo que hemos leído en los Levíticos. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, mira eso, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna, una vez para siempre. Eso es increíble. Ok, para terminar esta parte de los capítulos 8 a 10, yo quiero que ustedes lean conmigo en la cima. Esta es la cima, este es el pináculo de estos capítulos. Después de que Aarón había cumplido con todas las reglas de Dios, todas las regulaciones que Dios le había dicho, ahora tenemos a Aarón en capítulo 9, verso 22. Mira esto. Entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, descendió. Y Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión, y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Salió el fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra. Hasta ahora hemos tenido ofrenda tras ofrenda, hemos tenido que hacer con la sangre, los animales, los órganos, qué hacer con sus cuerpos, los utensilios, cuáles días debemos observar, pero aquí es el pináculo. Tenemos Dios aceptando el sacrificio, aceptando la adoración del pueblo y mostrando su gloria en un fuego consumidor. Esto debe sonar familiar. Dios mostrando su gloria en un fuego. Ellos ya habían dicho eso en el Éxodo, en el pilar de fuego, en el pilar de nube, y también el fuego que guió el pueblo hacia el mar. Pero también tenemos un verso que nos dice que nuestro Dios es un fuego consumidor. ¿Sí? Entonces vemos su santidad. Después de este pináculo vemos su santidad en capítulo 10, versos 1-3, y vemos que increíblemente peligroso es acercarnos a Dios de nuestra propia manera. Dios ha mostrado que Él ha aceptado los sacrificios, Él ha aceptado la adoración, pero inmediatamente después tenemos dos personas que no pusieron atención, Nadab y Abiú. ¿Y qué hicieron? Mira, capítulo 10, versos 1-3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos, echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había ordenado.
fuego extraño significa que ellos, tal vez con buenas intenciones, pensaron que iban a acercarse a Dios de su propia manera y no pudieron. Y por causa de presentar fuego extraño que Dios no había ordenado, ellos murieron inmediatamente. Dios los mató.